les quiero hacer una pregunta. De los que están aquí, por favor, hay una pestaña abajo que pueden, dice reacciones, ¿no? Que levanten la mano cuántos no son padres. Yo. Bueno, para ellos quiero hacer un agradecimiento especial, porque están dedicando su tiempo para nuestros niños, porque son los referentes que los van a conducir, cuando no tienen la responsabilidad de hacerlos. Y son nuestros aliados, los aliados de los padres, porque nosotros nos hemos convertido, nos vamos a convertir en la etapa de la adolescencia los archienemigos de nuestros hijos. No porque quieran, ya vamos a ver por qué, no porque quieran, pero gracias, muchas gracias por dedicar su tiempo a este grupo de niños y adolescentes y a acompañarlos, a entenderlos y nada, esto, gracias a ustedes que sin tener el compromiso de trabajar con los niños lo están haciendo, así que gracias. Bueno, vamos a empezar porque el curso anterior casi que no terminó, así que voy a tratar de... voy a ir para atrás. A ver. Muy bien. A ver si me va bien. Muy bien. Los exploradores. Una difícil etapa, la adolescencia, todos los que estamos aquí la hemos vivido. A veces nos entendieron, a veces no. Y cómo hacerles más fácil este momento a nuestros niños en la iglesia, a nuestros jóvenes. La adolescencia, saben que se caracteriza o comienza, hay distintas posturas, desde los 12 hasta los 25 años, ¿no? Es la etapa más grande que algunos estudiosos clasifican. La vez pasada hablando con la pediatra decía que estaban muy asombrados los pediatras porque cada vez ven que maduran o la adolescencia comienza antes. Y bueno, estaban un poco preocupados de por qué no es tan prematura. Así que bueno, cuando ustedes trabajen con adolescentes, vamos a llamarlos, entre los 12 y los 25 años, sepan que pueden pasar estas cosas, más sobre los 12 o sobre los 14 que sobre los 25 esperamos. Pero bueno, yo creo que básicamente la etapa crítica puede ser de los 13 a los 18. Quiero creer y tengo fe. Bueno, nuestros adolescentes. A mí me gusta a los adolescentes verlos así. Yo creo que se reflejan muchísimo de esta manera, ¿no? Cómo ellos interactúan con su medio, con su sociedad, y tenemos que aprender a entenderlo. Yo cuando miro esta imagen me da mucho miedo, porque digo, ¿cuánto sé yo de todo esto que veo ahí, ¿no? Y la verdad que tengo que hacer que soy bastante neófita y a veces un poco reacia. Pero bueno, tengo que aprender si quiero entender. Esa es, digamos, uno de mis objetivos. Disculpe, por favor, si podéis silenciar los micros, porque si no se interrumpe la explicación. Hacer de monitores o tutores para exploradores. Por favor, si podéis silenciar los micros, revisadlos porque alguien lo tiene y se está interfiriendo. Gracias. Disculpa, María Teresa. No, por favor. ¿Estamos? ¿Se escucha bien? Muy bien. Uy, me fui, perdón. Sí. Ok. Los adolescentes. ¿Cuál es en este momento de la adolescencia, el adolescente va a tener un gran desarrollo en lo biológico, en lo psicológico, en lo sexual y en lo social. Vamos a decir que lo biológico, prácticamente el 80% de su biología está desarrollada. En lo psicológico también. En lo sexual,
no creo que lleguemos al 80%, y en lo social también. ¿Por qué? Porque saben comunicarse, saben relacionarse. En lo sexual, ya vamos a ver más adelante, es muy importante en esta etapa el desarrollo sexual. El desarrollo psicológico también es básico, porque todavía no están maduros, porque el cerebro, ¿saben?, se empieza a desarrollar de atrás hacia adelante, y la parte frontal es la última que se desarrolla, donde se encuentra el sistema límbico, que es el que le va a permitir ser juicioso, saber tomar decisiones. Pero bueno, lo vamos a ir viendo después. Es una etapa donde la adolescencia, la persona, el niño, busca descubrir su propia identidad. ¿Quién soy? Y nos van a pedir a gritos, déjame ser yo mismo, porque su cerebro le va a pedir que sea él, que encuentre su propia identidad, su ser único e irrepetible. Ser autónomo, tener su espacio, ser independiente, poder hacer las cosas por sí mismo y ser individual. Nos va a pedir que le dejemos reconocerse y equivocarse, que es algo que a los adultos no nos gusta mucho, porque a veces nos causan molestias y se tiene que equivocar, hay que repetir, molesta en una reunión, pero su cerebro no es él en forma consciente, sino que su cerebro le está pidiendo que genere su identidad, que sea autónomo, que no dependa de nadie y que sea individual y único. La adolescencia es como un nuevo nacimiento. Es un mundo por redescubrir, es un mundo para evaluar. Ahora va a evaluar lo que él tiene, ese acervo social, ese acervo cultural, familiar, con lo que él va a encontrar en la sociedad, porque ahora se va a enfrentar más a la sociedad y va a tener que ser él mismo el que tome las decisiones. Es una etapa de confrontar, de ese idealismo que tenía del papá superhéroe a la desilusión que el adulto es igual que cualquier otro y que se equivoca igual que cualquier otro. Y va a comenzar a producirse su sentido crítico y su sentido de la razón. Muy bien. Para esta etapa, para esta nueva etapa que vive el adolescente, tenemos un par de preguntas que son importantes que nos hagamos. La primera, ¿están preparados para enfrentar solo esta nueva etapa? ¿Pueden solo salir por el mundo? ¿Pueden solo tomar sus propias decisiones? ¿Tienen los recursos necesarios para afrontar las situaciones que les vengan por delante? Y nosotros, los adultos, a nosotros mismos debemos preguntarnos básicamente, ¿sabemos cómo acompañar este proceso de cambios, este proceso de evaluación, este terremoto que están viviendo, esta remodelación de sus vidas? ¿Están vigentes todavía las normas con las que hemos aprendido a ser adultos? ¿O hay nuevas estrategias? ¿Hay una nueva realidad social? Son preguntas que debemos hacernos para poder entender, acompañar a nuestros adolescentes. Que a mí la palabra que me gusta es acompañar, ¿no?, a nuestros adolescentes. ¿Qué va a pasar? ¿Qué cambios sufren nuestros adolescentes? Básicamente, la corteza frontal está, como les decía, en plena remodelación. Y la corteza frontal, que está en plena remodelación y caos, es la que les va a permitir a ellos tener juicio, ser responsables y ser criteriosos. Yo no le puedo pedir a un adolescente que sea juicioso, que sea responsable y que sea criterioso, porque su cerebro no está maduro para hacerlo. ¿Por qué? Porque las neuronas no están mielinizadas suficientemente para que haya una conexión correcta y ellos puedan ser juiciosos, responsables y criteriosos, porque las sinapsis que hay no se terminan de conectar y no lo pueden ser. Por más que quieran, no pueden, son muy vulnerables en este momento. Y muchas veces nosotros le pedimos, ¡ay, pórtate bien! Sé juicioso, sé razonable.
pobres, no pueden, por más que quieran, no pueden. No es culpa de ellos, es un problema fisiológico. Y en este momento, como veíamos antes, dentro del cambio biológico que sufren, entra en juego el sistema hormonal sexual. ¡Wow! ¡Qué difícil! En esta etapa, en este momento, cuando, y quizás Jimmy, que está por ahí, me pueda ayudar, con este despertar hormonal, termina de madurar el físico, la parte biológica en las niñas, se produce un cambio importante, ¿no? Le crecen los pechos, empiezan con su menstruación, cambian, se sienten distintas. Y los varones también, ¿no es cierto? Tienen sus primeros eyaculaciones, sienten que necesitan de alguna manera expresarse biológicamente. ¿Y qué pasa? Que estos desarrollos, este cambio físico, a veces en algunos adolescentes, no en todos, se puede presentar con una dismorfofobia, ¿no? Que no están conformes para nada con su cuerpo. Nada de su cuerpo les está bien. O tienen los brazos largos, o están muy gordos, o, claro, está en pleno proceso de cambio, de crecimiento el cuerpo. Y entonces, en ese momento, si cuando nada les va bien, o que ninguna ropa les queda bien, bueno, ¿cómo los acompañamos? Pasado y se ha cerrado todo. Lo siento. Hemos salido de las charlas. Sí, lo siento, ya están abiertas otra vez. Iros, no ha pasado nada, no estoy aquí. Disculpad, creo que ha habido un pequeño fallo técnico. En teoría deberíamos volver a entrar aquí todos. Estos son los problemas del directo. Ay, perdón, que tengo la cámara sin... Jonathan, antes decías en el grupo principal que los vídeos y las cosas van a estar en... Sí, os vamos a pasar, lo colgaremos en YouTube, los vídeos, ¿vale? Entonces os pasaremos un correo donde vengan todos los links, ¿vale? Pero los vídeos van a estar ocultos, es decir, solamente los que tengáis el link podréis acceder a ellos, ¿vale? No van a estar ahí de esa manera. Y las grabaciones las estamos haciendo de tal manera que solamente aparece la persona que está haciendo el taller, ¿eh? Así que en ese sentido los demás no aparecemos. Y el material que nos pasen, también os lo adjuntaremos, ¿vale? Para que tengáis cada uno de los talleres que se han ido haciendo. En este caso no haremos discriminación, ¿eh? Os pasaremos los de exploradores y los de jóvenes y pioneros. Todos tendréis todo. Ah, genial. ¿Los enlaces a los vídeos de los otros talleres en los que no hemos estado también los tendremos nosotros? Sí, por supuesto, todo, para que tengáis todo. Sí, es que como elegir es difícil a veces, así podemos al menos verlos. Sí, es verdad que uno se centra más en los que son de su área, ¿no? O sea, pero hay otros que son muy interesantes también, así que... Bueno, disculpadme, ¿eh? Voy a silenciarme un momento y voy a ver con Vanessa, a ver qué es lo que está pasando. Hola, he vuelto. María Teresa, disculpa, ha habido un pequeño fallo y se le ha dado a salir de todas las salas, así que tú retoma donde estuvieses, que luego cortaremos el vídeo y como este es el último no tenemos esa limitación de tiempo que teníamos en este momento. Bueno, gracias. Lo importante es que haya vuelto donde tenía que volver. Muy bien, aquí estábamos, ¿verdad? A ver que me ayuden los de mi grupo, por favor. Sí, estamos ahí. Estábamos ahí. Bueno, me alegro. Cualquier cosa me dicen, ¿eh?
Sí, sí, está bien, ahí estábamos. Bueno, perfecto. Entonces, el tema este que les decía que pueden sufrir dismorfofobia es no estar contentos con su cuerpo, es acompañarlos y ver, no focalizarnos en esto, sino qué otras cualidades ellos tienen, qué otras potencialidades para desviarlo de esto que los agobia, que los hace sentir mal, y demostrarle que no es solo eso, que ellos no son solo el cuerpo, sino que además tienen otras facetas que tienen que trabajar también y que pueden ser importantes. Bueno, este caos hormonal, sexual, va a perjudicar o va a actuar, mejor dicho, sobre el sistema límbico, que es, como les decía antes, el que les va a permitir tomar las decisiones, o sea, permitirles ser creativos, planificar estrategias, les va a permitir el sistema límbico ya maduro, el autocontrol y la autorregulación, regular sus impulsos, que no lo sé qué les pasa a ustedes, pero en mi caso personal yo veo que cuesta bastante, ¿no? Y la regulación emocional. Nuestros adolescentes son como una montaña rusa. Por momentos están súper felices, cantando, gritando, y 10 minutos después están llorando o están pataleando o nada les viene bien. Bueno, no es culpa de ellos, es culpa de su cerebro que se está remodelando para convertirse en un cerebro maduro, adulto. Y es un aprendizaje que tienen que hacer, ¿no? Tengamos paciencia, seamos resilientes, seamos empáticos. Son dos palabras básicas para trabajar en nuestra vida mientras estemos juntos a los adolescentes. Muy bien. ¿Cuáles son los cambios psicológicos? Está en proceso de maduración nuestro cerebro, empiezan a cambiar, empiezan a descubrir que tienen que ser únicos y irrepetibles, que tienen que empezar por sí mismos, pero, o casualidad, cuando empieza esto, descubren que todo lo que han aprendido, todo lo que saben, ¿por quién viene dado? Por los adultos que le rodean. Y no pueden ser iguales. El cerebro le dice, no tienes que ser iguales a los otros, tienen que ser únicos y irrepetibles. Y comienza una crisis de ansiedad. Uy, ¿y ahora qué hago con todo lo que sé? Muy bien. ¿Cómo lo soluciono? Lo pongo en tela de juicio. Ahora voy a evaluar todo lo que me dicen, si es verdad o no. Si lo pongo en práctica y me resuelve o no. Si lo puedo modificar o no. Y entonces empiezan las famosas palabras, no es justo, no estoy de acuerdo, no me parece, no porque sean malos, no porque se quieran burlar de nosotros, sino porque el cerebro les dice, tienes que ser único y repetible, tienes que pensar por ti mismo, no puedes ser igual que otro, y entonces, claro, estas son las palabras. ¿Y qué pasa cuando ellos dicen, no es justo, no estoy de acuerdo, no me parece? Empieza una lucha de poder. Si yo te digo que hagas esto, si yo te digo que pienses, porque yo lo pasé primero y sé cómo se resuelve. Perfecto, esto es verdad. Pero el cerebro le dice, tenés que probar, tenés que crear tu propia identidad. Y empiezan las luchas de poder. Yo te lo digo y lo haces. Y el cerebro dice que no, que tengo que probar. Entonces, no entremos en las luchas de poder, porque vamos a perder. Vamos a perder autoridad, vamos a perder comunicación, vamos a perder emociones. Tratemos de entenderlos, de ver qué les pasa, de escucharlos, de tener una escucha activa con ellos, ¿no? Y ahora les hago una pregunta y les pido ayuda. Por ejemplo, si yo tengo que pedirle algo a un adolescente, ¿no es cierto? ¿Cómo podría pedírselo de tal manera de que no sea una imposición, o que él no lo sienta como una imposición? A ver, les escucho. ¿Cómo se lo pedirían? ¿Cómo le pedirían ustedes a un adolescente algo que necesitan? Pueden participar, ¿eh?
Podría ser, por ejemplo, ¿me quisieras ayudar con esto? ¿O podrías hacerme el favor de? ¿O te gustaría colaborarme con? ¿No? Es como que le pones a un nivel de tú a tú, ¿sabes? Y no de inferioridad. Ujú, muy bien. ¿Qué más? Otra frase, a ver. A ver, con mis chicos de Aitona les digo, chicos, yo no puedo sola, que ya estoy muy grande, ¿me podéis ayudar? Y bueno, sí, siempre hay dispuestos. Muy bien. A ver, ¿qué otra? Hay una que nos cuesta mucho como adultos, porque somos adultos todos poderosos, es te necesito, ¿no? Y ese te necesito los va a empoderar, porque claro, sin mí no lo puede hacer, te necesito. Y muchas veces es verdad, yo estoy aprendiendo por ejemplo, en el área de las nuevas tecnologías y a veces le digo a mi hijo y a veces a mi sobrina, mira, necesito por favor, porque no sé, y a veces mi hijo pierde los papeles y dice, no, pero no vas a aprender esto, pero bueno, insisto porque necesito y porque quiero que me ayude, ¿no? Entonces, tenemos que aprender a utilizar las palabras, ¿no? Hay un área muy interesante que se llama la programación neurolingüística, que nos enseña cómo utilizar las palabras de tal manera de no provocar rechazo, de tal manera de lograr que el otro me entienda de buena manera. Esto es algo que después en alguna otra charla podemos tratar y podemos estudiar. Ahora, muy bien, ¿cómo son nuestros adolescentes? Nuestros adolescentes son autodidactas. Ellos se rigen por tutoriales. La vez pasada a mí se me rompió la persiana de la ventana y yo, ¿cómo es que se dice? La correa. Entonces había que arreglarla y le digo a mi hijo, vamos a hacerlo. Y dice, espera. Dice que voy a buscar un tutorial. Y yo dije, ¿cómo va a estar eso en YouTube? ¿Cómo arreglar la correa de una ventana? Sí. Así que él buscó el tutorial, desarmamos la ventana, la arreglamos y yo calladita, aprendiendo cómo se hace. Y así con todo. Me decía, ay mamá, mira cómo pegar un botón, cómo hacer todo. Y ellos, ante la menor duda y no saber cómo lo hacen, automáticamente buscan los tutoriales. Están informados las 24 horas, los 7 días a la semana. Tienen información, están sobresaturados de información. Admiran y aspiran a ser youtubers. Bien, en el encuentro anterior, alguien me decía, bueno, sí, es el mismo perro con distintos collares. Y digo, sí, es verdad, porque nosotros cuando éramos adolescentes, los de más de 50, en vez de llamarles youtuber, era un cantante, era una actriz, ¿no? Que teníamos como modelos. ¿Por qué? Porque el adolescente necesita tener referentes, necesita personas que mirar que no sean de la familia. Y aquí la importancia de la iglesia, aquí la importancia de los jóvenes, de los líderes exploradores, porque los van a mirar a ellos, los van a buscar a ellos, van a buscar ahí los referentes. Y si no los encuentran dentro de la iglesia, los van a buscar en otro lado, porque su cerebro les dice que necesitan buscar referentes que no sean papá, mamá o alguien cercano, porque esos los tienen que comparar. Entonces, la importancia de ser referentes, porque los van a buscar, necesitan admirar a esa gente, necesitan copiar, necesitan poner a prueba. Nada de la tecnología les es ajeno. Ellos saben manejar la tecnología como nadie, porque han nacido en la era de la tecnología. Y aquí la importancia de gamificar las actividades del club. La gamificación es la aplicación de las tecnologías a las actividades. Yo, verdad que soy neófita en esto, pero voy aprendiendo y voy preguntando, y muchos de los que veo acá, de las caras que veo aquí, sabrán, pero no sé, 10.000 veces más que yo. ¿Por qué no aplicamos todas las tecnologías, las nuevas tecnologías al club?
¿Por qué? Porque los adolescentes se manejan en este medio. Yo soy muy del papel, a mí me gusta el papel, me gusta escribir, como decía el pastor, me gusta subrayar, pero las nuevas generaciones no. Ellos están más allá de esto y cada vez más. Vemos que por la pandemia hemos tenido todos que aprender a utilizar las nuevas tecnologías. Y bueno, la generación de adolescentes de hoy son unos crack en tecnología. Y perdonen si la palabra crack es obsoleta, ¿no? Pero tengan paciencia y sean empáticos, que yo soy de la vieja generación. Sus éxitos se miden por cómo, por like y por compartidos. Son pragmáticos. El aquí y el ahora lo resuelvo ya. No voy a perder tiempo en aprender tantas cosas porque de aquí a 3 años la tecnología va a cambiar. Y ya lo que hoy era innovador va a quedar obsoleto. Son las generaciones del consumo masivo de superhéroes. Si ustedes miran, prestan atención a lo que consumen, hay muchos superhéroes. ¿Cómo nosotros le mostramos los superhéroes que tenemos en la Biblia? Si yo voy y le cuento la historia de Sansón, como Sansón, desde cuna que le estamos contando la historia de Sansón, cómo la historia de Sansón, las cualidades de Sansón, las puedo aplicar hoy. ¿Cómo puedo traer esa historia acá, aquí, ahí, ahora? ¿Cómo puedo traer esos valores en el aquí y ahora? Démosle vuelta a lo que ya conocemos, porque esos ya saben cómo es la historia de Sansón y necesitan superhéroes. ¿O cuántos superhéroes actuales hay que no los conocemos por no leer, por no conectarnos, por miles de cosas? Tenemos que actualizarnos para trabajar con ellos. La utilización de los emojis, cómo comunicarse, ¿no? ¿Las utilizamos o no las utilizamos? Saber en qué medios se mueven, saber cómo se comunican, saber qué constructos usan. Su vida está alrededor de los videojuegos, porque los videojuegos en este momento es una forma de convivencia social. Se comunican con gente de todo el mundo a través del juego, aunque no lo conocen. Es una forma de interactuar. El tema es qué traen estos videojuegos, ¿no? Tienen su parte positiva y su parte negativa. Además, el problema de los videojuegos es la adicción que traen consigo, como cualquier otra, ¿no? Que anoche estaba hablando el pastor Estefan. Hay muchas adicciones en la vida. El teléfono es una adicción, pero ¿qué pasa con estos videojuegos? Además de ser una forma social, una forma de convivencia social. La rutina les agobia, hacer siempre lo mismo les agobia. Tenemos que cambiar. ¿Por qué? Porque son jóvenes multipantallas. Ellos pueden hacer 1000 cosas a la vez y no desviar su atención del objetivo principal. La rutina les agobia. Y hay algo que lamentablemente estamos muy en desventaja, es que son menos religiosos que las generaciones previas. Acá algo nos pasó en este cambio generacional, algo hemos perdido, algo hemos hecho mal, que son menos religiosos que las generaciones previas. Tendríamos que rever qué les pasa y tenemos que trabajar con esto, ¿no? Es algo que a mí realmente me preocupa. Tienen la necesidad del cumplimiento inmediato de lo que desean y poseen la tendencia a frustrarse rápidamente. ¿Por qué? Porque lo quiero ya y ahora. ¿Por qué? Porque si necesito una información, cojo una red social, la tengo ya y ahora. Si estoy jugando un videojuego, lo resuelvo ya y ahora. Sí, claro, están tan bombardeados por la tecnología que la tengo ya y ahora, no puedo esperar. Y se frustran. Entonces, tenemos que tener cuidado con esto cuando programemos nuestras actividades. A mí, por ejemplo, me pasa cuando nos reunimos los sábados y digo, uy, ¿ahora cómo lo trabajo? Y me doy cuenta que a veces están conmigo y están jugando a los videojuegos. Y entonces digo, bueno, ¿cómo trabajo esto? Y les voy haciendo preguntas y les pido que me busquen en internet, porque es el ya y ahora. Si yo me pongo y les doy una clase magistral como estamos haciendo ahora, se van y se ponen a mirar otras pantallas. ¿Por qué? Porque
es el aquí y ahora. Si esto va a durar más de tanto, no me interesa. Entonces, tenemos que tener cuidado cuáles son las necesidades que tienen ellos ahora para poder trabajarlas. ¿Y cuáles son los valores que tienen? A ver, ¿cómo se los digo? Los valores que ellos priorizan más. La autenticidad, que seamos auténticos. Como decía en el encuentro anterior alguien, no decirles que sí o pedirles algo y creer y decirles, yo creo que vas a hacer esto, pero en realidad no creo. Ser respetuosos de cómo se sienten, de cómo piensan. Porque en este momento, cuando él me dice algo, él lo cree. Y sea respetuoso. Y quizás en este momento para él esa sea la verdad, pero dentro de unos meses, cuando su cerebro tenga otro grado de madurez, pueda ver que no es así. Para ellos es importante su desarrollo personal. Acompañarlos en este desarrollo. Se va a equivocar, no juzgarlo, no decirle, te lo dije. Que es algo que los adultos nos gusta, ¿no? Acompañarlos en este desarrollo personal. Para ellos es importante el honor y el estatus. Nosotros en mi casa con mi esposo siempre tratamos de decirle, bueno, mira, mientras que te vistas y la ropa esté limpia y sea buena, no hace falta llevar un logo. Claro, pero en su contexto social, ellos necesitan tener un estatus. Está bien, no le voy a comprar todo lo que tiene de marca, pero puedo hacer una excepción, porque en este momento para ellos es importante identificarse con sus grupos de pares. Ya después trabajaré cuáles son los valores reales, pero en este momento él necesita esto, a ver cómo se lo puedo satisfacer. Para ellos es importante ser felices, es muy importante. Les gusta la privacidad, pero no porque sí, porque están en remodelación, necesitan repensarse, necesitan reevaluar, necesitan comparar. Y yo, si estoy siempre rodeado de gente, no puedo hacer este ejercicio de pensamiento, ¿no? La familia para ellos es muy importante. Aunque renieguen, aunque nos desafíen, aunque nos lleven la contra, somos importantes para ellos. Seamos ese puerto donde siempre pueden venir, donde siempre nos pueden consultar. Y el contacto con los amigos es básico. Su red social es más importante que cualquier cosa, porque son los que los van, a ver, ¿cómo les puedo decir? Los que los van a apoyar, van a sentir lo que piensan todos los mismos. Bueno, se van a sentir contenidos con esa red social. Por eso la importancia de que le demos una red social adecuada, porque si no se la damos nosotros, la van a buscar afuera, porque la necesitan. Es parte de su proceso de maduración. ¿Qué nos piden los adolescentes? Que se les permita ciertos niveles de independencia. María, sí. Me gustaría aportar una cosa. Dime. El tema anterior a este. A ver. Yo creo que a los niños sí tenemos que mantenerlos, nuestro club tiene que mantener actualizado en relación a tecnología, pero yo creo que sí, que los niños le encantan a manualidad. La relación es qué manualidad ofrecemos a respectivas sus edades. Podemos lanzar manualidad a los adolescentes como un reto o experimentos científicos y después que cada uno exprese, ¿no?, lo que descubrió, lo que ha hecho. Y porque, vale, yo no soy muy fan así de que todo sea solamente pantalla, 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 porque yo creo que hay un otro lado de la vida que no sea pantalla, pero también hay mucha cosa que los niños pueden desarrollar por sí mismos y demostrar que son capaces de momento que nosotros damos un reto en lo cual que nosotros ya sabemos por sí que ellos son capaces de realizar. Nunca debemos dar un reto a un niño y él no sea capaz de realizar. Perdón, un minutito. Por favor, miren los micrófonos, que hay alguno abierto Javier López, y que no nos podemos entender. Un minutito. Y entonces lanzar un reto en que nosotros vemos que los niños pueden alcanzar, porque cuando ellos alcanzan este reto, les se siente satisfacción
alegría, deber cumplido y lo demás. Y cuando tú has dicho de la marca, ¿no? De que realmente tenemos que satisfazer algunos caprichos, ¿no? Que los niños tienen, porque nosotros también tenemos caprichos en nuestra vida, pero lanzar también un reto para ese capricho. ¿Tú quieres esto? Bueno, entonces vamos a ver lo que tú estás dispuesto a hacer para poder alcanzar esse objetivo que tu queres. Devemos estimular a los niños a eles mesmos descobrir coisas que eles, como tu has dicho, não está em desenvolvimento, descobrir o potencial e, logicamente, quando nós pedimos ajuda a eles, às vezes su estado de ânimo é não quero, não me dá gana, não puedo, não quero fazer, não vou hacerlo. E então, pues então me ajuda, por favor, porque eu sola não puedo, es que só tenho 2 manos e com 2 manos eu não posso, necessito 12º dedo que eu não tenho. Então, fazer umas bromas, pero sempre inculcando a necessidade de poder que ele colabore contigo e entre no campo, não? No nosso clube temos niños que completaram 16 anos e, logicamente, a idade permitida é hasta os 15 anos, pero eles são submonitores e nós, às vezes, falamos com eles, né, com os submonitores. Mira, vosotros tenéis uma experiência fenomenal porque vosotros passaram por isto e podeis entender melhor a los niños do que nós mesmos, os monitores. Ou seja, nós incentivamos o potencial que cada um tem dentro de si. E, lógico, a pantalla nos ajuda um montão. Podemos fazer programas com pantallas, instruções, tudo com pantalla, como estamos fazendo agora, pero nunca deixar el contato, não somente físico, porque agora não podemos, não, pero também a habilidade de descobrir em si mesmo seu próprio potencial, que não seja uma pantalla que ele mesmo vê e diga, ela hace por mí. Bueno, mira, por ejemplo, esto que te estás diciendo tenés muchísima razón, ¿no? Porque además hay distintos tipos de aprendizaje. No todo el mundo puede aprender, digamos, viendo, tiene un aprendizaje visual o un aprendizaje lector. Hay quienes son kinestésicos y necesitan las manos. Entonces, por ejemplo, lo que estamos haciendo nosotros con el club. Bueno, muy bien, vamos a ver la especialidad de armar un refugio. Ay, ¿cómo armamos un refugio que estamos confinados? ¿Qué se me ocurrió? Vamos a hacer una maqueta. Muy bien. Entonces, al siguiente encuentro todo el mundo tiene que traer su maqueta de cómo sería un refugio. Después, por ejemplo, hay temas que hay que estudiar los versículos bíblicos. Hay que estudiar como, creo que son unos 20 versículos bíblicos. Bueno, ¿cómo lo hacemos? Bueno, esto no, imagínense si cada uno tiene que repetir un versículo bíblico, se nos va la tarde el encuentro. Bueno, vamos a hacer un PowerPoint, utilizamos las nuevas tecnologías. Uy, tienen que hacer nudos. Uy, a ver, cada uno vaya presentando 5 nudos y al final vamos a terminar, cuando termine el club en junio, cada uno presentando un cuadro de nudos. Entonces, esto es lo que les decía, hay que intercalar las actividades, hay que reinventarse en esta nueva realidad que no nos podemos encontrar. Y ¿cómo lo hacemos? Es tratar de ir incorporando lo que hay y sin dejar de pensar que no todos los niños son visuales o auditivos. Hay que tratar de trabajar de alguna manera los otros tipos de aprendizaje. Muy bien, vamos a seguir porque si no me va a pasar como antes que no terminamos. Respetar, esto lo habíamos visto, respetar la privacidad, reconocer cuáles son sus influencias culturales. ¿Qué más? A ver, un minuto acá. Esperen que quiero volver y quiero correr esto. Así. Es ser sensibles, ser empáticos, ser asertivos con sus estados de ánimo, porque son montañas rusas que van cambiando, dejarles que expresen sus emociones, a veces me pueden gustar y a veces no. Seamos empáticos, todos tenemos momentos buenos y malos, y todavía ellos aún más, porque su cerebro no es maduro, no puede autorregularse, no puede autocontrolarse, no es que no quiera, es que no puede hacerlo. ¿Qué más? ¿Cuáles son, digamos, qué tener en cuenta? ¿Cómo ser como adultos? Ser empáticos, ser asertivos, entender lo que les pasa, que no es que no quieren, sino que no pueden. Aprender
cómo ellos aprenden. Si yo no sé, si yo no tengo estrategias, si no tengo métodos, si no tengo recursos, no le puedo ayudar. Y algo importante con los adolescentes es aprender a negociar, ¿no? Bueno, es como decías tú antes, ¿quieres esto? Bueno, a ver, ¿cómo lo vas a conseguir? Hay que hacer un esfuerzo. Pero ese esfuerzo tiene que ser alcanzable, porque si yo le digo, bueno, vos querés estas zapatillas, pero resulta que quiero que limpies la habitación, traigas notas altas, saques la basura, lo voy a agobiar. Entonces, pequeños esfuerzos que al final logre el objetivo, que los pueda ir logrando. Aprender a negociar, escucha activa. ¿Qué es lo que siente? No, sí, te escucho, pero sigo cocinando, pararme un momento a escucharlo. Chequear lo que me dicen, porque a veces son un poco mentirijillos, ¿no? Le gusta un poco mentir. ¿Por qué? Porque a ver si estamos prestando atención, a ver si cuela y ellos son más inteligentes que nosotros, porque están probando, ¿no? Es lo que les toca, es lo que el cerebro le dice. A ver, tenés que probar si lo que te dicen es verdad. Validar sus ideas, cuando tienen ideas buenas, ponerlas en práctica, reconocerlas, empoderarlos con estas ideas. No perder el control, seguir teniendo límites porque necesitan límites. ¿Por qué necesitan límites? Porque no son maduros, porque no saben, porque el juicio no lo tienen desarrollado, porque no pueden decidir por sí mismos, porque no tienen la capacidad para hacerlo aunque quieran. Aceptar nuestros propios errores, ¿no? Nos equivocamos como adultos, nos equivocamos como personas. Cuando reconocemos nuestros errores, ellos están en la gloria. Porque dicen, mira, es sincero, es auténtico, se muestra como es. Puedo confiar en él porque sé que el día que se equivoque me lo va a decir. Lo puedo tener como referente. Ser catalizadores de sus emociones porque nos necesitan. Sobre todo aquellos que no somos familia, ¿no? Ellos van a buscar referentes fuera de casa. Y para eso tenemos a nuestros jóvenes y a nuestros líderes de exploradores. Nada de nuevo bajo el sol. Ya en la Biblia tenemos, me gustó este pasaje que está en 2 de Pedro, que dice, esfuércense, la primera palabra, ¿no? Añadamos fe, añadamos virtud, entendimiento, dominio propio. Yo no le puedo pedir a un adolescente dominio propio, lo tengo que tener yo. Ser constante, tantas veces como necesite repetirlo y hacerlo y escucharlo. Ser constante, tener devoción con Dios, porque es el único que nos va a poder dar asertividad, empatía, tener afecto fraternal y sobre todo amarlos incondicionalmente, porque necesitan que los amemos y no que los juzguemos. Algo que vimos al principio es el trabajo con las emociones. Las emociones están revolucionadas, no las pueden manejar, están aprendiendo a qué hacer con ellas y por lo tanto nosotros como adultos debemos motivarlos a través del esfuerzo. ¿Y cómo yo lo motivo? Conociendo sus necesidades. Si no sé lo que necesita, no lo puedo motivar. No le puedo impulsar a que logre un objetivo. Si él no tiene claro lo que necesita, si él no tiene claro lo que siente, qué es lo que le pasa, se va a desmotivar, se va a frustrar. Y si se frustra, va a estar apático y no va a tener interés en las actividades que yo le proponga. Y a veces nosotros como adultos nos frustramos. Porque decimos, uy, preparé en la semana tantas cosas y no se enganchó. ¿Pero por qué? Porque capaz que me equivoqué en la necesidad que él tenía. ¿Qué necesita hoy? Hablar, necesita hacer una maqueta, necesita él presentar algo, necesita que lo escuche. Tenemos que aprender a reconocer las necesidades de nuestros jóvenes y adolescentes. Tenemos que hablar menos y escuchar más. Y por eso les pido perdón, porque esta clase es un poco de uno habla y otro escucha. ¿Cómo es el proceso de motivación? Tener un equilibrio, tener un ambiente sano, generar o escuchar la necesidad que tiene, reconocerla, porque a veces las necesidades las podemos generar.
Una vez que tiene esa necesidad, ahora vamos a tratar de satisfacerla, de darle una respuesta positiva, cambiar una forma de actuar, lograr un objetivo, que se satisfaga ese objetivo de manera positiva, y entonces vamos a volver a un equilibrio, ¿no? Entonces, cuando yo quiero motivar a alguien, primero tengo que saber qué necesita. Una vez que sé qué necesita, nos vamos a poner en marcha a resolver eso que necesita. Y no les estoy contando nada nuevo. ¿Qué hacía Jesús? Conocía la necesidad de la persona y actuaba en función de esa necesidad. Y entonces la persona se entregaba a él. Creo que ejemplo tenemos. Actitudes a poner en práctica. Y ahora, ¿cómo yo hago esto? ¿Cómo hago todo esto que aprendí, no? ¿Cómo trabajo con el adolescente? Lo importante es, como decías antes, es poner diversos temas o ideas y de diferentes maneras. Puede hacer una maqueta, puede hacer un PowerPoint, puede hacer una redacción. Al que le gusta la música puede componer alguna música, algún himno, alguna canción. Ayudarles a encontrar objetivos y metas. A veces no saben, no es que no quieren. Bueno, muy bien, vamos a hacerle preguntas. ¿Qué te gustaría? ¿Cómo te gustaría? ¿A dónde te gustaría llegar? Claro, lo que pasa es que todo eso es tiempo. Pero cuando tengo mi grupo, digo, bueno, a ver, ¿qué queremos hacer? Y es escucharlos. Y ponerle objetivos que sean alcanzables para que no se frustren. Uy, vamos a ir al Congreso de... Bueno, muy bien. Para llegar al Congreso Europeo, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, vamos a ir paso a paso. Y así en las pequeñas cosas. Fijar expectativas elevadas, no, que no sean mediocres, expectativas elevadas, pero escalonadas, que sean alcanzables. Y a más que sean a corto plazo, porque ellos recuerden que les gusta el aquí y el ahora. A corto plazo, que puedan ver el resultado. Ayudarles a organizar el tiempo. Generalmente no pueden organizar el tiempo, y a veces hasta a nosotros nos pasa, ¿no? No procrastinamos tantas veces, después lo hago. Bueno, no, después, en un minutito lo hago. Y dejamos las cosas que vayan pasando. Y después nos coge con el agua al cuello. Descubrir y apoyar todo tipo de aprendizajes. Como les decía antes, el auditivo, el visual. Decirles que son importantes para nosotros y que los necesitamos. Y que si le pedimos algo es porque es importante y que sabemos que lo pueden lograr. Elogiar el esfuerzo más que el resultado. A veces a un adolescente lo hace una actividad en un minuto y otra tarda 3 horas. Pero ¿qué es importante? El esfuerzo que hiciste, ¿no? Acompañarlos en un aprendizaje, aprender juntos. A veces ellos tienen intereses y no nos tomamos el tiempo de descubrir qué les gusta. Por ejemplo, mi hijo estudia música y hay un youtuber que habla sobre música y estudia las películas y las bandas sonoras. Y bueno, yo he pasado tiempo escuchándolo y aprendiendo para tener un tema de comunicación con él, ¿no? Y la verdad que fue muy interesante. Fomentar sus fortalezas, que es lo que hace mejor. Hablarles el lenguaje positivo, como hicimos antes, ¿no? Yo sé que puedes, me gusta lo que haces, ¿qué te parece si lo probamos de esta manera? El no es terrible, porque basta que uno les diga que no, para que en la mente del adolescente sea que sí, porque recuerden, es poner a prueba todo lo que me dice el otro. Entonces, si yo digo, esto no, uy, por algo me lo dice, de esto no se habla, esto no se toca, o no les pasa a ustedes que cuando alguien le dice, esto no, ya es tentación. Y acá algunas perlitas de cómo hablarles. Estoy seguro que eres capaz. Muy bien, empoderarlos es importantísimo. Muy bien, sé que lo harás bien, no dudo de tu buena intención, sé que lo quieres hacer bien, salió mal, no importa, vamos a probarlo de nuevo. Sé que la próxima te va a salir bien, seamos constantes con ellos, no los dejemos.
algunas perlitas les dejo de lo que vimos, que son muy interesantes. Elena de Huay escribió hace tiempo cosas que nos pueden servir para hoy. Fíjense en las frases: decir las cosas con frecuencia, hacer las lecciones interesantes, cambiar los métodos de instrucción, estimular el pensamiento independiente, a no depender de nosotros. Y finalmente, una frase que a mí me gustó mucho es: el mundo está cambiando, el conocimiento lo puedes descargar, ya no es tan importante adquirir tanto conocimiento, pero sí adquirir herramientas para aprender a relacionarte con los otros. Esto lo dijo Constancia del Rosario. Creo que es importante aprender y les agradezco porque ustedes hoy se están comprometiendo en aprender para mejorar, para acompañar en este desarrollo a nuestros adolescentes. Gracias por vuestra participación y estoy a vuestra disposición todas las veces que quieras. Así que bueno, si alguno tiene preguntas, o no sé, lo veo a Jonathan acá, capaz que nos tenemos que ir. Pero bueno, estoy dispuesta a escucharlos. No, tenemos tiempo de preguntas. Uy, esto me asusta si no preguntan, ¿eh? O lo hice muy mal o lo hice muy bien. O no entendieron nada, ya me asusta. Bueno, hola María Teresa. Hola, Vanessa. Bueno, yo he entrado un poquito tarde porque estaba en el culto de la iglesia, pero yo por lo que veo, todo lo que has explicado y todo es como súper ideal. O sea, a mí me da miedo. O sea, es como o sea, el estatus es muy alto, ¿no? Y se me da como que tenemos que tener la súper comprensión con ellos y ellos hacia nosotros, ¿qué? Eso me chocó, o sea, nosotros tenemos que ser comprensivos, nosotros le tenemos que hacer un montón de tecnología para que no se aburran, nosotros pero hay una vuelta, o sea, porque a mí, yo sinceramente estoy trabajando con adolescentes este año en los exploradores y son muy buenos. Yo se los he dicho desde un principio y les he dicho, mirad, le digo, yo no sé trabajar con adolescentes, no me pidáis maravillas, pero o sea, estoy aprendiendo con vosotros, si hay algo que nos gusta me lo decís, o sea, hay muy buena comunicación porque son muy buenos, pero o sea, no, es que no sé cómo explicarlo, no tiene que haber o sea, tiene que haber también un feedback. Un feedback, sí, o sea, a ver, respeto que no tenga tanta tecnología y que quizás me tenga que comer un rollo de 5 minutos de PowerPoint. O sea, entiendo que, o sea, porque no podemos con ellos. Es que no, a mí, sinceramente, a mí me da miedo. A mí es todo esto que se viene con los niños, o sea, que si las emociones, que no hay que decirles que no, que la carita feliz, que macho, escúchame, cuando yo era joven mi padre me miraba con ojos de asesino y yo paraba en seco. O sea, y me daba igual que yo tuviese 13 o que tuviese 37 como ahora, o sea. Entonces ya no respetan, ya no los que conozco, ¿no? Pero en general, la generación de adolescentes de hoy en día y lo de fuera es tan tentador, te llama tanto llama y es tan atractivo y todo es divino y ¿cómo podemos competir con eso? ¿Cómo, o sea, y si pudiésemos competir, tiene que ser tan constante, o sea, no, ven, cariño, te voy a escuchar, no, ven, o sea, esto ya mentalmente me agota, Mari. O sea, me explota la cabeza. A ver, ¿alguien quiere responderle a Vanessa? A ver, yo voy a hablar desde mi experiencia personal, que no quiero decir que sean para todos,
Pero yo, por ejemplo, tengo una hija ahora que va a la universidad, tiene 20 años. Y con ella fue muy fácil criarla. Nicole Diestra, que seguro la conocen, que ha ido muchas veces voluntaria, ¿no?, a los campamentos de exploradores y al campo en pequeñas. Es muy bonita. Yo recuerdo mucho su adolescencia cuando quería irse con las compañeras a las peñas, porque acá en los pueblos son de irse a las peñas, ¿no? Hubo ciertas veces que la acompañamos y vio la realidad. Y al tener también mucho el entorno cristiano puede muchísimo. Y una de las claves para que estos niños ya desde pequeñitos, para las que son recién madres, ¿no?, es el culto familiar. Eso es importantísimo. Y ellos se guían por los ejemplos, ¿no? Y también resaltar que como cristianos, ¿qué valores le estamos dando? Tengo ahora un hijo, le comenté en privado a Ana María y se los comentaré a ustedes. Tengo un hijo de 15 años que tiene TEA, o el síndrome de Asperger, es decir, el autista de altas capacidades. Y con él hoy en día vivimos una lucha constante, porque hemos pasado un año 2020 que no se pueden imaginar ustedes lo que pueden pasar unos padres en la adolescencia y menos de un hijo con Asperger. Cuando escucho a las madres jóvenes que dicen, uy, ¿qué voy a hacer? Que este es travieso, digo, es que no sabéis lo que tenéis aún en casa. Pero que pienso que como padres, como directores de exploradores, nuestra primera fuente de sabiduría es Dios, es Cristo. Lo digo por experiencia. Yo me crié en la iglesia y yo fui una niña traviesa y yo fui una adolescente inquieta. Y todo lo que has dicho tú, Ana María, he estado viniendo porque a mi hijo lo tuve que llevar a la otra iglesia porque en mi iglesia no hay culto y nos tenemos que ir a la otra comunidad para que mi hijo pueda ir al culto. Y bueno, ya un día les contaré estas necesidades que tiene mi hijo. Pero a lo que iba era de que como directores, como padres, la primera fuente de sabiduría tiene que ser el Señor, el culto familiar. Porque si tu hijo desde pequeñito, a las madres jóvenes les digo, os crías en ese camino, va a ser un poquito más llevadero lo demás. Hoy en día, sobre las tecnologías que decía, es una cosa que cada vez el joven, y yo desde mi experiencia he visto evolucionar el mundo con las computadoras, con los ordenadores, con los móviles, y es también saber adaptarles y desde pequeñitos ya inculcarle. No puedes hacer una labor en un hijo que nunca le has hecho culto divino, que no le haces estudiar la escuela sabática, que no ve un ejemplo en tu hogar. Es más difícil. La obediencia se trabaja desde que nacen. Eso lo digo por experiencia. Pero a ver, un minutito. Yo entiendo lo que me estás diciendo vos y los estás planteando desde el entorno familiar. Ahora, es lo que decía Vanessa antes, ¿no? Volviendo un poco a Vanessa. Yo, me da miedo, líder juvenil, líder de exploradores, ¿qué hago con todo esto? Pero si por lo menos a mí me gustó lo que dijo Vanessa cuando dijo, yo les dije, yo de esto no sé. Me comunico con ellos, les transmito mis necesidades, les digo mis debilidades. ¡Wow, Vanessa! Para ellos eso fue fabuloso, porque no te mostraste quién no eras. Ellos sabían que podían confiar en vos. Y eso para este grupo de adolescentes es importante. Y el otro tema es, no todo está permitido. Si necesitan límites. Hay veces que le puedo decir que sí y hay veces que tengo que decir que no. Por ejemplo, a veces mi hijo me dice, uy, a mí me gustaría hacer puenting. Y yo le digo, ni loco, mientras tengas menos de 18 años, yo no te voy a permitir que vos te vayas a hacer puenting. ¿Por qué? Porque no, eso es súper peligroso. Eso no lo vas a hacer mientras que yo lo pueda evitar. Ahora, el día que él sea mayor de edad, ya estoy más limitada, pero hay cosas que... O mi hijo me dice, uy, mira, mis compañeros, que muchas veces me dicen, uy, en el aula hay un olor a marihuana. Y si viene y me dice, mira, me voy a comprar un... No, bajo ningún concepto. Hay cosas que uno tiene que poner límites, claro, y esto sí, y esto no. Y hay cosas que dice, bueno, a ver, vamos a ver qué puedes hacer. Por ejemplo, miren, les voy a poner un ejemplo claro. El tema de las tecnologías en mi casa es bastante tema de conflicto. La vez pasada, él tiene un ordenador de torre y, bueno, estaba jugando y estaba perdiendo el control. Por favor, controla la exposición horaria, por favor, controla, mira cómo te está afectando, ¿no? Tratando de hablar con él. ¿Viste? Considerando que esto no funcionaba, con mi esposo dijimos, muy bien, afuera teclado y afuera
fuera mouse, ahí está como si fuera un cuadro en la pared. ¿Por qué? Porque como él no sabe y no puede ponerse sus propios límites, y nosotros vemos que esto no le estaba haciendo bien, fuera. Entonces, él necesita, ¿y saben qué? A veces uno dice, uy, si le saco esto no me va a querer. No, porque cuando él lo entienda, se va a dar cuenta que justamente porque lo amas, le pones límites. Entonces, yo creo que tenemos que acercarnos a ellos nos tienen que dar y nosotros darle. Son cosas que aprendimos que antes no. Yo estoy de acuerdo con Vanessa. Yo cuando era pequeña, mi papá me miraba y me temblaban las piernas. Pero ¿y ahora? Eso no pasa. ¿Pero por qué? Bien como decías, porque el sistema familiar algo está fallando. Pero yo que lo veo una vez a la semana, el monitor que está con él una vez a la semana, no puede cambiar eso. Entonces, con los recursos que tengo como monitor, ¿cómo puedo trabajar con ellos? A más, si ustedes a veces se ponen a pensar, uno trabaja los valores, trabaja las emociones, pero cuando ese adolescente, cuando ese niño va a casa, ¿qué encuentra? Entonces, tengo que pedirle a Dios que me ayude a descubrir cuáles son las necesidades de los jóvenes, de los niños, de los exploradores, y tratar de trabajar en esa línea, en lo que puedo, porque tampoco hay cosas que estoy limitado. Lo que no se sembró en casa no lo puedo sembrar yo un día, 2 horas a la semana con un grupo. Tenemos que tratar de hacer equilibrio, pero Vanessa, no te desanimes porque creo que lo estás haciendo fabuloso. Del momento que puedes contarles y decirles cómo te sentís y tus necesidades, yo creo que te admiran. María Teresa, hay una cosa que me gustaría aportar y es el hecho de que, bueno, la problemática sobre todo que estamos hablando es más en el área de los adolescentes, que se enmarcaría dentro de lo que son los cadetes, que para los que tenéis experiencia trabajando en el Club de Exploradores sabéis que siempre es el grupo que empieza a ser más complicado, ¿verdad? Una de las cosas que es fundamental, porque es una necesidad en su desarrollo, es la necesidad social. Entonces, entramos ya en un momento en el que a veces, si ellos se encuentran a gusto con su grupo y demás, es decir, les va a importar a veces hasta poco lo que se esté haciendo, siempre que estén a gusto entre ellos, ¿no? Entonces, creo que es muy importante ofrecer pues un programa de calidad, pero tenemos que buscar el generar un ambiente que para ellos sea estupendo, ¿no? Es decir, incluso a veces siendo capaces de prescindir del programa para estar acompañando y estar creando ese grupo que al fin y al cabo va a ser el grupo que les va a definir. Es decir, porque donde está su grupo es donde van a estar. Si su grupo está en el club y está en la iglesia, ellos van a permanecer, va a ser como una garantía. Si su grupo empieza a estar fuera, es decir, van a venir obligados, pero no van a querer estar y en el momento en el que tengan la autonomía suficiente como para decir ya no vengo más, dejarán de venir. Exacto, Jonathan. Ellos necesitan referentes y necesitan pares. Lo van a buscar donde sea porque es la necesidad que tienen en este momento puntual. O se los damos nosotros o se los da el mundo. Una cosita, remarcando lo que decía Jonathan, que esto es un paréntesis. Deberíais revisar las tarjetas de grado de los cadetes, por favor, porque no es aburrida, es terrible. O sea, y por más que le pongamos entusiasmo, ganas, hagamos Kahoot, PowerPoint, nos pongamos a saltar la comba mientras repetimos los versículos bíblicos, tío. O sea, a veces se hace muy cuesta arriba, sobre todo con el Zoom y todo esto. Se hace pesado, ¿eh? Se hace pesado. Listo. Sí, me gustaría dar una aportación también en este tema interesante que estamos tocando. Gracias, María Teresa, por todo lo que nos has enseñado y recordado. Y aportando un poquito adicional lo que se ha mencionado, nunca debemos de desconectarnos de que el principal objetivo de los exploradores es guiar a los niños y adolescentes al encuentro con Jesús.
Y esto es muy clave, el monitor. Ya María Teresa lo comentó hace poco. Tiene que haber una llave contundente, director monitor y monitor explorador. Y sobre todo en la parte de cadetes. Yo sé que los tiempos cambian, los que hemos sido exploradores hace años, pues hemos visto cosas distintas, pero lo que no cambia es el amor que puede transmitirle un monitor a su niño, a su explorador encargado. Entonces, en virtud de este afecto que puede establecer el monitor con el niño, pues se van a desprender muchas actividades y muchas cosas. Si el explorador, el cadete, tiene una confianza con el monitor, todo va a tener éxito, todo va a tener éxito. Y por supuesto el monitor hacer un trabajo excelente vinculando a la familia, porque ya lo hemos visto. La familia es clave, no podemos hacer milagros 2 horas a la semana o 4 horas al mes. Entonces, el monitor ganándose al explorador, que tendrá 4, 5, 6 exploradores a su cargo, y el director trabajando con cada uno de los monitores, se hace un trabajo muy bueno, y que el monitor se esfuerce, recordando pues lo que he mencionado inicialmente, de que debemos hacerles un camino que los oriente a conocer a Jesús. Es difícil en el siglo XXI que los cadetes, sobre todo, puedan interesarse a sabiendas propias, pues ellos mismos por las cosas cristocéntricas y eso. No es fácil, sobre todo con tanto dinamismo y con tantas cosas que existen hoy en día. Pero Dios ha prometido que si nosotros insistimos, que si utilizamos el método de Cristo, el monitor puede ganarse la confianza y el cariño de esos cadetes, se puede hacer mucho. Así que simplemente era dar ese toque especial, esa llave director, monitor y explorador. Y que los directores no nos asustemos, no se asusten, porque si el club tiene 30 niños, no podemos estar pendientes de 30 niños. Por eso están los monitores. Y cada monitor concentrarse. Mire, el monitor es el corazón del éxito. El monitor es el que está con el niño, con el adolescente y debe vincular a la familia. Y yo creo que así vamos a ir avanzando a pesar de tantas dificultades y podremos orientar a nuestros adolescentes en los caminos del Señor. Gracias. Gracias, Jimmy. Yo creo que la comunicación es la clave, ¿no? Y estar atentos y preguntarle. A veces es el tema de preguntarles qué necesitan, ¿no? Y ver cómo reaccionan y estar atentos a sus... Creo que el método de Jesús es descubrir las necesidades del otro. Y si estamos atentos a nuestros adolescentes, Dios nos va a guiar.